Conoce la trayectoria y evolución de un C-Level. Exponemos el ADN de su liderazgo y las batallas que sacan lo mejor de sí en las firmas protagonistas del mundo de los negocios. Pilotos por Líder Empresarial. Su historia es un testimonio del poder de la visión, la pasión y el compromiso. Desde sus comienzos hasta convertirse en un líder indiscutible en el sector. Prodensa ha dejado un impacto duradero en el desarrollo económico de México. Soy Mariana Yuntimpín, directora editorial de Líder Empresarial, y hoy, en la sección de pilotos, te muestro el camino de Emilio Cadena, CEO de Prodensa. Yo entré como un ejecutivo de la empresa y a través del tiempo me tocó la fortuna que el fundador de Prodensa, Armando Charles Lobo, me fue dando oportunidades a mí primero y luego se sumaron el resto de los socios poquito a poquito que hoy somos Prodensa, y nos dio la posibilidad, Armando, de ir comprando poco a poco Prodensa, y entonces hasta el momento que compramos todo Prodensa, nosotros no como fundadores, sino un grupo de ejecutivos que nos apasionamos con lo que empezamos a hacer en Prodensa y dijimos, bueno, ahora sí, esta sí es mi vocación, esta es mi pasión, vamos a empujar con todo para adelante. Entonces por ahí viene un poco, entonces no es como un, y yo creo que la mayor, bueno, no sé, muchas veces no es así, no es como camino trazado perfectamente, sino que vas observando las oportunidades y vas viendo, te vas apasionando con algunas cosas, vas descubriendo otras y en base a eso vas tomando decisiones que pues te van llevando en tu camino profesional, ¿no? Claro. Y un poco así fue la historia de Prodensa, no solamente mía, a mí hoy me toca ser una de las caras más visibles de Prodensa, pero bueno, yo te digo, éramos en aquel momento 7, 8 personas, hoy somos más de 1,000 personas, con presencia en Europa, en China, en Estados Unidos, en México, en 17 ciudades. Entonces, ha sido como una aventura muy padre de emprendedurismo y de ir capitalizando oportunidades. Lo más importante de una buena visión es que el futuro lo obtienes antes que todos. Cuando yo empecé, la empresa había nacido, o sea, esta es una empresa que nació, yo le digo un NAFTA Company, nació con la apertura comercial, nació de observar, Armando había observado muy bien los fenómenos que estaban pasando de llegada de inversión en otras partes de México, que empezaron antes que Monterrey desde el punto de vista de inversión extranjera directa, vamos a decir la era de las maquiladoras, ¿no? En Juárez, en Tijuana, en Chihuahua, empezó a moverse también un poquito antes. Y Armando en aquel momento, en el 85, pues decía, oye, pues Monterrey tiene industria, tiene cultura industrial importante, inclusive mejor que algunas de estas ciudades que ya estaban recibiendo empresas, tiene muy buenas universidades, tiene buena calidad de vida, no está lejos de la frontera, pues vamos a empezar a promover a Monterrey para que lleguen, pues decir, maquiladoras. Era una cosa medio rara en aquel momento, porque Monterrey era conocido por la industria nacional. Yo me acuerdo cuando yo estaba en el TEC estudiando, 5 de las 10 empresas más grandes de toda América Latina eran de Monterrey. Entonces, ese era como cuando tú salías del TEC, pues tú querías trabajar en Vitro, en Alfa, en Cemex. No digo que no sigan siendo grandes empresas, siguen siendo grandes empresas que de hecho se han ido adaptando también a estos momentos, se han crecido, han sabido capitalizar las oportunidades. Pero no existía este otro mundo de la inversión extranjera. Y entonces cuando el marco regulatorio permite que las empresas se muevan de la frontera, porque eso es parte de la historia, que otra vez somos de una generación, eso hace muy poquito no se podía hacer un extranjero y tener el 100% de una empresa en México y no podías establecer una fábrica que no fuera en la frontera. Cuando eso empieza a cambiar, entonces Armando se pone a promover. Y como todo negocio que va empezando, pues tiene sus retos y no fuimos inmunes a esos retos. Pero bueno, pudimos aguantar. Yo creo que fuimos una pequeña empresa que pudo aguantar esos primeros años de las pymes, que son muy duros, donde hay que vender y hay que operar al mismo tiempo y no hay financiamiento. Entonces el ecosistema mexicano no estaba hecho para las pymes. Entonces esos primeros años son muy difíciles y los pudimos aguantar. Los pudo aguantar primero Armando y luego ya me tocó a mí también llegar como parte del equipo. Pero te diría que hay un par de cosas que nos hicieron transformarnos. La primera cosa que nos hizo transformarnos fue meternos, porque lo empezamos a ver con los clientes que nosotros queríamos tener.
es cómo te conviertes en una empresa de clase mundial. Y el primer gran paso que nosotros dimos fue dedicarle mucho tiempo a la documentación, estandarización y certificación de lo que hacíamos en ese momento, que era el modelo Shelter nada más. Era traer una empresa operando dentro de nuestras entidades legales para blindarlos de todo lo que estaba ocurriendo en el país. Y lo primero que hicimos fue eso, apostarle a documentar nuestros procesos, nuestros procedimientos y certificarlos. Y en aquel momento le metimos mucho dinero, porque además, y creo que eso es una cosa que a mí siempre me gustó de Monterrey, es en Monterrey tú aprendes a apostarle al conocimiento y a traer asesores de primer nivel. Eso lo veíamos de las otras grandes empresas que estaban aquí. Y entonces dijimos, pues ¿con quién lo vamos a hacer? Pues con el TEC. Entonces contratamos al TEC para que nos apoyara a nosotros como una pyme a documentar nuestros procesos y procedimientos y certificar los ISO 9001. Y yo creo que ese fue el primer gran paso que hicimos. Ahorita si quieres te platico otros, pero ese fue el primer gran paso que hicimos. Para entender el mundo hay que conocer sus reglas. El nearshoring es una de las cosas que está ocurriendo el día de hoy, pero es una de las cosas. Y yo veo que hay más de un fenómeno pasando al mismo tiempo en este reacomodo de cadenas de valor que tenemos. Y yo te mencionaría 3 específicamente. Uno es nearshoring, que ¿qué quiere decir para mí? Es empresas de otras partes del mundo, de otras latitudes, que se acercan al mercado que quieren penetrar. Que eso mismo es nearshoring cuando alguien se va de aquí a China, o cuando nosotros nos fuimos a la República Checa. Es nearshoring, los clientes están allá, pues te tienes que acercar al cliente. Estar cerquita al cliente tiene su valor. Entonces, pero esto empezó hace mucho tiempo. Panasonic en Tijuana pues, tiene 50 años aquí. O Caterpillar, no, cosas de ese tipo. Entonces, obviamente después viene otra gran generación de nearshoring, otra vez hablando empresas de fuera que vienen para acá. La llegada de Toyota, la llegada de Kia, la llegada de Mazda. Y lo hacen porque hay que estar cerquita del mercado. Y yo creo que en la medida que se va evolucionando el consumidor, que también ha venido cambiando muy rápido desde que existe el celular. Es también increíble. Antes del 2006 tú no podías comprar por aquí. Y el día de hoy no concibes consumir que no sea por aquí. Entonces, cuando el consumidor de hoy, muchos de los jóvenes, y eso no, por eso no creo que vaya a cambiar, pero muchos también los otros que nos adaptamos, no tan jóvenes que nos adaptamos a esa tendencia, que quieras comprar cosas a la medida y quieres que te las entregue ese proveedor inmediatamente, la única forma de hacerlo, o bueno, hay 2 grandes formas de hacerlo. Uno es entendiendo los datos, entendiendo data analytics, entendiendo patrones de consumo. Yo quiero saber lo que tú vas a consumir. Necesito predecir lo que tú vas a consumir mañana. Y eso solamente se puede hacer con datos. Y la otra cosa es solamente se puede hacer con distancia. Okay. Porque hoy, el otro día a mí me tocaba comprar un refrigerador, porque el mío se descompuso, ¿no? Pues yo quería comprar el refrigerador que me entregaran ahorita. Sí, entonces el problema más grande que podemos tener las empresas es no hacer la venta porque no tenemos el producto, ¿no? Porque no damos el servicio. Entonces, de ahí que la cercanía se convierte en una cosa muy importante. Y eso no nos lo va a quitar nadie. Claro. Entonces, por eso México, el territorio físico es importante porque distance matters, ¿no? Claro. Entonces, ese es el fenómeno de nearshoring, que tiene mucho tiempo y que hay ciertos fenómenos que lo aceleran. La pandemia, en mi sector yo creo que no tanto el tema Rusia-Ucrania, aunque en algunos casos sí hay plantas que han cerrado en Ucrania y que la producción se ha venido acá, pero no es nearshoring porque de hecho te alejaste del mercado. Pero la pandemia sin duda que sí, porque puso en evidencia alguna fragilidad que hay en la cadena de valor de estar trayendo cosas de muy lejos. Y luego el otro tema que sí es muy importante es el tema de esta competencia comercial, guerra tecnológica China y Estados Unidos, donde ese arancel que empieza a poner Estados Unidos a las cosas hace la diferencia para que digas, ok, entonces voy a invertir para irme para México. Y lo que es un distinto del nearshoring de hoy al nearshoring de hace 30 años o 50 años con estas empresas es las empresas chinas como el jugador principal del nearshoring. Okay. Antes no había
No llegaban empresas chinas. Tú no oías de una empresa china que llegara a México. Y eso sí es muy distinto el día de hoy. Hay mucho más empresas chinas buscando América que empresas japonesas. Okay. O que empresas coreanas. Eso tiene su reto. Ese cuento no sabemos dónde acaba todavía. Porque no sabemos cuál va a ser la relación geopolítica China, Estados Unidos, México, China. Es un mundo complejo, pero lo que es una realidad es que sí hay muchas más empresas chinas llegando. La fuerza radica en las diferencias, no en las similitudes. Toda la diversidad cuesta un poquito de trabajo. Yo creo que es una gran cosa que ha pasado en Monterrey. Yo haber venido de fuera, de Guadalajara a Monterrey, en el 88, una sociedad mucho más cerrada todavía que Guadalajara, la riqueza que le ha traído la diversidad desde el punto de vista de la nacionalidad de las inversiones es buenísima. Y yo digo, ahora está de moda el tema de diversidad, pero si crees en la diversidad como algo positivo, la tienes que creer across the board. Uh-huh. O sea, en todos los aspectos de la diversidad. Y uno de esos aspectos es la cultural. Entonces, me parece que sí enriquece mucho la cultura. Y luego también a ellos los enriquece de venir a México. Y si vienes a México y vienes a Monterrey particularmente, pues también te abre los ojos a un México que a lo mejor no es el que tú estabas pensando cuando estabas en otra parte del mundo. Venir a Monterrey o ir a ver una fábrica de las que están en Monterrey, en Apodaca, en Ciénaga de Flores, te hace ver que somos una comunidad de primer mundo, ¿no? Que vive en un país de que navega en tercer mundo, pero tenemos cosas muy buenas. La educación es el pasaporte hacia el futuro. El mañana pertenece a aquellos que se preparan para él en el día de hoy. Mira, lo primero creo, y eso otra vez, y lo trabajamos permanentemente en Prodensa. Así cuando fuimos documentando nuestro conocimiento, luego dimos un siguiente paso que es documentar la cultura y formalizar la cultura. Yo digo diseñar intencionalmente cuál es la cultura de la organización. Y una de las cosas que diseñamos intencionalmente en la cultura de la organización es esto que le llamamos el Prodensa DNA, el DNA de Prodensa. Y eso nosotros decimos, son habilidades que traemos las personas que no las enseñamos en la empresa. Esas las tienes que traer tú en tu maletín cuando cruzas la puerta. Reclutamos, digamos, gente que tenga esas habilidades. ¿Cómo qué? Como ser una persona automotivada. Como ser una persona apasionada con lo que haces. Como ser una persona enfocada. Como ser una persona trabajadora. Y entonces, yo creo que las personas que somos automotivadas, no te puedes quedar sin prepararte. Entonces combino eso con la cultura de Monterrey, con lo que documentamos de nuestro conocimiento, y nosotros nuestro conocimiento decimos, siempre volvemos a lo ingeniero, ¿no? O a los ingenieros. Resulta que los principales socios de Prodensa el día de hoy todos somos ingenieros, pero decimos nuestro conocimiento tiene que estar estandarizado, ser eficiente, estar apoyado en la tecnología y estar en continua innovación. Y solamente puedes estar en continua innovación en una empresa de servicios si tú también estás en continua innovación. Entonces siempre estamos invirtiendo en aprender. Y la forma de aprender, pues hay muchas cosas, ¿no? Puede ser desde tener asesores de primer nivel que te estén ayudando, puede ser estar yendo a cursos de capacitación, puede ser estar leyendo, yendo a cursos, a seminarios, estar escuchando y dialogando con otras personas. Y afortunadamente nos damos el tiempo de tener esas conversaciones. Yo creo que una de las cosas que la tecnología ha democratizado el día de hoy es el acceso al conocimiento. El conocimiento ya no es el problema. Antes el conocimiento era exclusivo para aquel que podía pagar ir a una universidad. El día de hoy no. Cualquier persona que tenga un teléfono, te metes a YouTube y de qué quieres saber, y en YouTube lo puedes aprender en 5 minutos, si quieres ser así más o menos superficial, o en un curso permanente, o te puedes meter a muchas cosas. Entonces, sí le dedicamos mucho tiempo a eso, a estarnos preparando. Ahora, hay ciertas cosas que lo único que te va preparando es el tiempo y la exposición a las experiencias. Yo tengo un hermano que es chef, y él dice que él estudió para ser cocinero, no para ser chef. Para ser chef no se estudia. Para ser chef te vas preparando a través del tiempo, porque es el jefe de la cocina y solamente pues en la cocina cocinando vas aprendiendo a ser el jefe de la cocina.
Y yo creo que también el liderazgo muchas veces, o una parte importante del liderazgo se aprende en las experiencias del día a día. Pero creo que es bien importante, y es lo que yo recomiendo, es estar reflexionando y consciente de las experiencias. Porque puedes ir, digamos, viviendo esas experiencias sin luego reflexionar sobre ellas, y entonces el aprendizaje no es tan rápido, pero puedes ir teniendo las experiencias y entonces preguntándote qué pudiera haber sido diferente, qué pudiera haber sido mejor, cómo pudiera haber sido yo más productivo en esto, cómo pudiera haber sido una mejor persona, etcétera. Entonces, creo que por ahí va. Y me parece que o en el caso mío, yo no puedo distinguir muy bien entre yo y Prodensa, porque es como este mundo paralelo que no me separo de él nunca, ni aunque esté en mi casa, ni aunque esté el fin de semana, ni aunque esté con mi esposa, con mis hijos, no te separas de él. Pero nosotros de repente nos convertimos en una empresa, yo te diría, con un contenido filosófico importante de por qué hacer las cosas. Y yo creo que ahí es donde realmente nos enamoramos de Prodensa, porque es una empresa muy bonita, porque es una empresa de buenas noticias. Sí. Es una empresa de desarrollo económico, es una empresa de generar empleos. Hoy hablando con alguien que quiere traer una fábrica a México, y mañana vemos la fábrica, vemos 200 trabajadores y trabajadoras allá adentro, vemos un parque industrial que creció, vemos impuestos que se pagan. Entonces, el mundo de los proyectos desde el punto de vista filosófico es muy padre porque ves materializado el sueño muy rápido. Claro. Tiene sus retos, que vivir con proyectos quiere decir que siempre tienes que estar de cacería por nuevos proyectos, porque si se va ese proyecto, pues entonces te quedas sin negocio, por decirlo así. Pero afortunadamente no nos ha pasado eso. Con pequeños actos se detonan grandes cosas dignas de ser recordadas. Mira, lo primero que te diría que me deja de satisfacción, porque una cosa son las satisfacciones a través del tiempo y otra cosa es legado. Claro. Lo primero que me da mucha satisfacción es que yo, junto con mis socios y muchos colegas y compañeros de trabajo que tenemos, es un lugar donde a mí me ha tocado ver movilidad social. Y eso es también difícil de encontrar en el país. México difícil. Sí. Tenemos casos como Rogelio Soto, que ustedes conocen bien, que también llegara a convertirse en un empresario, un emprendedor, o Alejandro Mendoza también, o Marco Culhacha, que entró desde practicante. Entonces, y como esos, muchas de las miles de personas, Marcela Cantú, que es nuestra CFO el día de hoy, y así hay muchos, ¿no? Por mencionar algunos, pero el tema de poder dar espacios para que exista movilidad social basada en una filosofía de meritocracia. No si eres de una colonia o de un municipio o de una universidad. Entonces, esa es una primera cosa que a mí me da mucho gusto, y desde a mí en lo personal, y luego de poder ver lo que hemos hecho. Y yo te diría que más, ya hacia el tema del legado, es dos cosas. La primera es darle a México una cara de profesionalismo, de seriedad, de cumplimiento, de primer mundo, esa pequeña foto de primer mundo. Ricardo Rafaelo, politólogo que es muy amigo mío, dice que hay un mexiquito y un mexicote. Y el mexiquito es como esas pequeñas veces que puedes ver a México y te lo imaginas como uno de los 5 mejores países del mundo, ¿no? Como ustedes ahorita, digamos, esta interacción, cumplido, profesional, honesto, trabajador, productivo, ganador, y luego, bueno, hay muchas cosas del mexicote que no nos gustan, ¿no? La corrupción, etcétera. Entonces, a mí me gusta ser un muy buen ejemplo del mexiquito y de lo que es posible. Y luego, como legado, finalmente, pues son los más de 1000 proyectos en los que hemos participado. Esos seguramente estarán aquí por mucho tiempo. Los miles, cientos de miles de trabajos que hemos apoyado a generar, claro, a través de nuestros clientes, que a final de cuentas son los que toman la decisión de venirse, pero sí somos un embajador, un facilitador para que existan estos empleos para
El otro día hacíamos cuentas, más de 300,000 personas que hemos podido contratar a través del tiempo. Son muchas miles de personas, ¿no? Sí. Fíjate, el Monterrey tiene hoy en las empresas IMEX más o menos registradas, no sé, 350,000 personas. Y nosotros hemos participado en una cosa más o menos de ese tamaño. Entonces, sí se van acumulando los años rápido, y ese yo te diría que es un poco el legado. Hemos podido ser unos, yo creo que extraordinarios embajadores de México, con esta cara de México que creo que la mayoría de nosotros nos gusta, que es un México que además no pierde su esencia, no pierde su cultura, no pierde su imagen, pero le demuestra al mundo que no somos todo lo que de repente se dice, ¿no? Que somos como lo mejor de México, y lo hemos hecho. Nacimos en Monterrey, y yo digo, somos una empresa que tiene DNA regiomontano, y también creo que eso, yo no soy de aquí, entonces lo digo con mucho orgullo. Cultura del esfuerzo, visión de largo plazo, formalidad, pero lo hemos hecho en Mexicali, en Tijuana, en San Luis Río Colorado, en Zacatecas, en San Juan de los Lagos, en muchos lados hemos demostrado que llevando clase mundial puedes generar cultura de clase mundial en cualquier lado. No solo se trata de hacer las cosas, sino ser conscientes del propósito por el cual se hacen. Pues estar aprendiendo, y el caso te voy a decir el cual es para mí el importante es, nosotros agarramos una cosa que se llama The Golden Circle de Simon Sinek, que dice que la mayoría de las personas, o todas las personas, saben qué hacen. Vienes a trabajar todos los días, etcétera, no vas a la escuela, estudias, vives, estás vivo. Pero no todas las personas ni todas las organizaciones saben cómo lo hacen. Es decir, tienen una forma específica e intencional de hacer las cosas. Pero muchos menos saben por qué lo hacen. Y yo creo que eso, que por cierto, no es un propósito de vida permanente, pero lo que estés haciendo el día de hoy, que tenga propósito, que tenga intención. Yo no soy de la idea que solamente hay un proyecto de vida. Yo creo que hay muchos proyectos de vida. El chiste es que en el que estés el día de hoy, si estás trabajando para un medio de comunicación, si estás trabajando en Prodensa, yo a nadie le puedo pedir que se quede toda la vida trabajando en Prodensa. Yo no creo que este tema de la lealtad, una persona no es leal porque nomás se quedó 2 años. Pues, ¿qué importa? Para mí lo importante es que lo que estés haciendo, mientras lo estés haciendo, tenga propósito y estés entregado a hacerlo todo el tiempo. Y que quieras hacerlo siendo la mejor versión de ti para hacerlo. Entonces no me siento que pueda dar yo una recomendación nada más, sino más bien como un proceso. Una metodología. Exactamente. Entonces ve encontrando tu metodología para que puedas estar feliz. Que a final de cuentas para nosotros una de las metas crucialmente importantes de esta empresa es que estés feliz. Pero yo soy convencido que un factor importante para ser feliz es tener éxito. Cada quien puede ir pintando su modelo de éxito, pero es más padre ir teniendo éxitos que no teniendo éxitos. No quiere decir que no puedas construir en los fracasos. Entonces, creo que tienes que ir trabajando para que puedas estar feliz en diferentes cosas. Conoce la trayectoria y evolución de un C-Level. Exponemos el ADN de su liderazgo y las batallas que sacan lo mejor de sí en las firmas protagonistas del mundo de los negocios. Pilotos por Líder Empresarial.